Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Le habla el reverendo Josué Irión. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva oportunidad para oír la palabra de Dios. Damaris, mi esposa, y mi persona les deseamos agradecerles por su disposición, su atención y cariño en estar con nosotros juntamente con su familia. Muchísimas gracias. Abra la Biblia, por favor, en Isaías capítulo 43, versículo 1 y 2. Ese mensaje tendrá dos partes. Esa es la primera parte. Se llama Caminando con Dios en medio de las pruebas. O sea, en medio de las luchas, pruebas y tribulaciones. Isaías capítulo 43, versículo 1 y 2, por favor. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, o sea, un Dios personal. Oh Jacob, formador tuyo, o sea, nuevamente le reafirma que es un Dios personal, que podemos conocerle como Él nos conoce. Dice que Él nos formó, oh Israel, y dice, no temas, o sea, no tengas miedo. No dice a lo mejor, quizá, dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre. Fuimos redimidos por la preciosa sangre de Cristo, nos puso un nombre, somos de Él. Mío eres tú, no nos pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos a Él. La Biblia dice, si vivimos, vivimos para Él, si morimos, morimos para Él. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, es su promesa. Y si por los ríos no te anegarán o te ahogarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Yo escribí un libro hace algún tiempo, El sufrimiento y la restauración de Job, que habla del dolor y el sufrimiento, y cómo Job fue restaurado por el Señor. No importa la prueba, lucha y tribulación que usted está enfrentando, el Señor está con usted. El doctor Timothy Keller, al comentar las palabras de Karen H. Hobbs en su libro First Peter, 1 Pedro, expresa lo siguiente. El fuego, por supuesto, destruye y puede provocar una muerte agonizante. Esta era una imagen muy común para la adversidad y el juicio en la literatura judía, griega y romana. Y como vamos a ver, también es usado por Pedro como una metáfora, el fuego, para asociar las luchas, pruebas de relación con el fuego de la prueba. Es lo mismo. Además, en las Escrituras encontraremos muchos pasajes que hacen referencia al fuego de las aflicciones. Uno de los más conocidos está en Isaías 43, 1, 2, que Dios habló a Israel, que acabamos de leer. Dice, cuando pases por las aguas, dice, yo estaré contigo. Es la promesa. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aquí dice, ¿cuándo pases? No dice que no va a pasar, dice cuándo. No es una cuestión que sí va a pasar o no. Vas a pasar. Muchos predicadores en la internet, para tener la gente en sus iglesias, están mintiendo, engañando, que si usted es cristiano, usted no va a tener pruebas, aflicciones, enfermedades. Esa es mentira. Son predicadores falsos que están fuera de la palabra de Dios. La Biblia dice bien claro, cuando pases por las aguas. No dices que vas a pasar o no, dice cuándo. Es una cuestión de tiempo, porque sucederá. Entonces aquí hay 4 niveles. Dice, cuando pases por las aguas. El primer nivel de prueba puede ser una laguna que está rasa, pequeña. Yo estaré contigo, es su promesa. Por los ríos, ya es un otro nivel de lucha, prueba y tribulación. No te negarán, no te ahogarán. Cuando pases por el fuego, tercero, dice, es una prueba más intensa. No te quemarás, ni la llama, cuarto, la llama arderá en ti. O sea, es una lucha, sufrimiento más profundo, un dolor más acentuado. Entonces, 4 cosas. Cuando pases por las aguas, por los ríos, por el fuego y la llama. Porque vas a pasar, usted y yo. Dios usa esto para nosotros crecer espiritualmente. Yo dije a Damaris el otro día, claro, Dios en su eterna sabiduría, su inocencia, Dios se la ingenia para millones de cristianos y cristianas alrededor del mundo. Todos tienen luchas, pruebas, tribulaciones que Dios permite para crecer espiritualmente. Está en 1 Pedro capítulo 5, de las cuales se van cumpliendo en los vuestros hermanos alrededor del mundo. Entonces Dios se la ingenia de tal manera que cada uno piensa que su lucha, prueba, tribulación, enfermedad es mayor que los demás. No, Dios permite de acuerdo a su nivel espiritual. Cuanto más usted lo conoce, más usted tendrá lucha, prueba y tribulación. Pero también oirás la voz de Dios en oración y ayuno. También tendrás revelaciones extraordinarias en la palabra de Dios, de acuerdo a su nivel. Por favor, note
que al igual que el Salmo 23:4 que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Dice, aunque ande. No dice a lo mejor voy a andar o no, dice vas a andar. Aunque ande, tú estarás conmigo. No hay promesa alguna respecto a que Dios no permitirá que los cristianos afronten aflicciones. Y los que están predicando tal cosa por las redes sociales no los oigan. Si usted es miembro de sus iglesias, salgan de sus iglesias. Busquen una iglesia de sana doctrina, porque están predicando mentira, del cual no está en la palabra de Dios. Que Dios nos va a permitir a usted prueba, lucha, tribulación. A todos nos va a llegar. Eso no está en la palabra de Dios. Eso es falso. Dice que vamos a pasar. Entonces tenga presente que, primero, Dios no dice si tú vas a andar, pasar o no por el valle de sombra de muerte, sino que dice, aunque andes en el valle de sombra de muerte, así que andarás o andaremos. Segundo, Dios no dice si vas a pasar por las aguas, por los ríos, sino que dice, cuando pases por las aguas, así que pasarás, pasaremos por las aguas. Tercero, Dios no dice si vas a pasar por el fuego o caminar en el fuego, sino que dice cuando pases por el fuego. Así que vas a caminar, vas a pasar, usted y yo. Entonces dice que sea un dolor o enfermedad o sufrimiento, pero el fuego no arderá en ti. Esa es la promesa, pero pasaremos. No es una cuestión que si vamos a pasar o no, una cuestión de cuándo pasaremos. El hecho es que sí vamos a pasar. ¿Cuándo? No sabemos. Pero sí vamos a pasar. Cada cristiano va a pasar en alguna determinada área de su vida que Dios necesita trabajar en su corazón. La promesa no es que Él no permite que atravesemos experiencias de sufrimiento. No. La promesa es, yo estaré contigo. Él está con nosotros. Por los ríos no nos anegarán, o sea, no ahogarán, y las llamas no nos quemarán. Por lo tanto, no importa la lucha, prueba, tribulación que usted está enfrentando, sea tu familia, tu esposo, tu esposa, su trabajo, finanzas, la iglesia, llamado, ministerio o problema migratorio, Dios está con usted cuando pases. No es una cuestión si vas a pasar o no, vas a pasar, usted y yo, pero cuando pases, yo estaré contigo. Esta es la promesa del Señor. Entonces, en primer lugar, las aflicciones y el sufrimiento en las pruebas. El apóstol Pedro habló más del sufrimiento en su epístola que cualquier otro libro en la Biblia. A lo mejor tenía en mente Isaías 43:2, cuando dijo a sus hermanos cristianos respecto al dolor en 1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Diversas pruebas, pero dice poco tiempo. Para nosotros parece una eternidad pasar por problemas, enfermedades y muchos hermanos con problemas legales y problemas financieros, problemas en sus matrimonios, pero dice que vamos a pasarla por diversas pruebas. Al analizar la palabra pruebas, el teólogo Frederick W. Dunker y el también teólogo Walter Bauer dijeron que la palabra griega para prueba es un término que significa un intento de aprender la naturaleza del carácter de algo. O sea, un examen. Dios permite un examen para nosotros. También el erudito escocés del Nuevo Testamento, el teólogo E. Howard Marshall, dijo al respecto, refiriéndose al tiempo de Pedro, de las pruebas, luchas y tribulaciones que los cristianos estaban enfrentando cuando Pedro escribió su carta. Dijo él que su fe, o sea, la fe de ellos, se estaba difamando y calumniando. Se veían amenazados por su estatus social, sus relaciones familiares, y es posible que hasta en medio de sus vidas eran muertos por Cristo. Pedro habla de esto, que eran perseguidos por su fe, por ser cristianos. En el medio de la comunidad cristiana, cuando Pedro escribió su carta a los cristianos. Ese era el fuego de la prueba que vivían nuestros hermanos, y que viven muchos de nuestros hermanos en países hindúes, países musulmanes, países comunistas que están siendo perseguidos, están siendo presos, torturados y muertos por Cristo. Así que Pedro extiende la metáfora y no solo presenta el sufrimiento como fuego, sino como un horno que forja y mejora la calidad del objeto, quitando sus impurezas, cuando él afirma en 1 Pedro 1:7,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sea a prueba de nuestra fe, que es más preciosa que el oro, que se prueba con fuego. Seremos probados en fuego en el medio de la prueba o tentaciones para que usted pase, para que dé la honra y gloria al Señor Jesucristo. En ese versículo Pedro compara el oro con la fe. Aunque el oro es perecedero, la fe es eterna y indestructible. Indestructible. Como sabemos, el oro es un metal precioso que se derrite, se pone a fuego, pero no se prende en llamas, ni se convierte en cenizas. Aún así quizá esté lleno de impurezas que se puede eliminar. ¿Y de qué manera? Bajo el fuego. El joyero pone lo que es el oro en el fuego para quitar las impurezas. Lo mismo hace el Señor contigo y conmigo. En cuanto a nosotros, bajo el fuego del sufrimiento, podemos eliminar las impurezas que revelan nuestro carácter, tales como el orgullo, la autosuficiencia, el egoísmo, las amarguras, la falta de perdón, el resentimiento, la crítica, la murmuración. También el fuego puede eliminar la falta de oración, la falta de lectura de la palabra, la falta del ayuno, la falta de ganar almas para Cristo, la falta de fidelidad en las finanzas, tanto personal como del ministerio. Entonces el fuego de la prueba te va a revelar quién eres tú y yo. No cuando todo está bien, pero en el momento del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad, en el medio del dolor, cuando te has acostado en tu cama, y experiencia personal, te lo digo, cuando estás en el medio de una enfermedad, en tu cama, no puedes mirar para la derecha, para la izquierda, tu cuerpo está inmóvil. Solo puedes mirar para arriba. A veces solo puedes mirar para arriba. Solo puedes mirar para Dios. Y es ahí en el medio del dolor, cuando te duelen tus brazos, cuando te duele lo que es partes de tu cuerpo, cuando duele lo que es tus piernas, cuando duele lo que es varias partes de tu cuerpo humano. Y lloras delante de Dios y esperas delante de Dios. Sea tus espaldas o cualquier cosa. Cuando oras delante de Dios, solo tienes que mirar para arriba. Y en el dolor de la prueba, Él te está probando para ver hasta dónde usted y yo podemos llegar. No es cuando todo va bien. Todo el mundo puede dar gloria a Dios y aleluya cuando hay prosperidad, cuando Dios te bendice, cuando no hay luchas ni pruebas. Pero es muy difícil en el medio del fuego de la prueba. Es evidente que la adversidad y las pruebas son como el fuego que en vez de destruirnos, nos refina y fortalece. Entonces, si permanecemos en la palabra, cuando estemos en medio de las aflicciones, pruebas, tribulaciones, venceremos. Tal como dice muy bien este versículo de Romanos 8, 35 a 37. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. O sea, el fuego de la tribulación, el fuego de la angustia, el fuego de la persecución, el fuego de la espada. No, en ninguno. Antes de todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tremenda escritura esa de Romanos 8, 35 y 37. Tú y yo podemos pasar por las luchas, pruebas y tribulación, porque está escrito en su palabra que usted puede vencer. La pandemia agarró a muchos cristianos y aún ministros despreparados. Si no estaban listos para una pandemia, imagina si no están listos para el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia no está lista, porque se quedarían muchos cristianos y aún ministros si la pandemia los agarró de sorpresa. Y muchos cristianos se descarriaron y nunca más regresaron al Señor. Y muchos ministros cerraron sus iglesias porque la gente no regresó, porque los agarró de sorpresa. Imagina el arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo, del cual muchos predicadores, nuevamente repito, están predicando falsa doctrina en las redes sociales. Dicen que no ocurrirá, que no habrá rapto o arrebatamiento. Esto es mentira. Está escrito en su palabra en Hechos 1, varones galileos. De la misma manera que Jesús subió, de la misma manera vendrá otra vez. Está escrito. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y el Señor descenderá con voz de mando, de trompeta de Dios, y los muertos estarán en Cristo. Y los que estuvieran vivos, entonces, primero los muertos serán levantados. Y los que estuvieran vivos estaremos, decía Pablo, para siempre con el Señor. No oigan a esos ministros, no oigan a esos predicadores. Vean la palabra de Dios.
Y mismo lo que yo predico, usted tiene que analizar en la palabra de Dios si es verdad, con los de Berea, que analizaban todos los días para ver que si lo que Pablo estaba diciendo estaba de acuerdo a las Escrituras. No diga amén a todos los predicadores que usted oye. Vea la palabra de Dios y ve si es correcto lo que están diciendo. Así que Dios usa el sufrimiento en nuestra vida para eliminar todos y cada uno de nuestros pecados, impurezas, fallos, así como el fuego de un horno saca a relucir lo bello del oro una vez y se funde y se purifica para que tú y yo podamos servirle mejor. Al final, después de caminar en medio del sufrimiento, podemos saber quiénes somos en realidad y de qué material y textura estamos hechos, cómo Dios nos puede usar. Al igual que el fuego transforma el oro y destruye sus impurezas, el sufrimiento que permite Dios cambiará los aspectos específicos de nuestras vidas cristianas y nos purificará para que sirvamos mejor. Ahora bien, después de las luchas y sufrimientos, podremos ser mejores o no. Unas personas se tornan amargadas y resentidas y otras personas se tornan humildes y amables. El fuego del dolor del sufrimiento hará dos cosas. O te hará una persona resentida y amargada, o te hará una persona humilde y amable. Depende cómo usted tome la prueba y pase la prueba de tribulación. Así que aproveche el momento de la prueba para usted crecer espiritualmente. También Pedro nos dice que no debemos sorprendernos ante el fuego de las pruebas y que no debemos decepcionarnos mientras sufrimos. Por eso nos anima en 1 Pedro 4, 12 a 13. Amado, no os sorprendáis con el fuego de la prueba, que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, todos los hermanos están pasando, en todos los continentes del mundo. Así que alegraos por el fuego de la prueba, porque somos participantes de las aflicciones de Cristo. Si no hay prueba y no hay lucha y no hay tribulación en su vida y todo está bien, el diablo no le interesa con usted. Usted no está causando ningún daño contra el reino de las tinieblas. Pero ministros y ministerios y cristianos que tienen luchas, pruebas, tribulaciones, es porque usted está afectando en alguna manera, alguna área, en contra del reino de las tinieblas. Usted tiene que vivir una vida de integridad, de fidelidad y santidad y vivir bajo el poder de Dios. Y usted verá que usted tendrá pruebas, pero tendrá victoria. Por último, nos declara que después de la prueba, al terminar el sufrimiento, seremos más maduros y sólidos y estaremos fundamentados en Cristo. Esto lo confirmo con esa alentadora promesa en 1 Pedro 5:10, cuando Pedro dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, o sea, un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cuál es tu prueba que usted esté pasando ahora mismo? ¿Por cuánto tiempo usted esté pasando? Una vida que esté bajo el fuego de la prueba, de la lucha espiritual, parece que nosotros estamos en una eternidad bajo la lucha, pero dice un poco de tiempo. Entonces Dios no nos probará más de lo que es suficiente. Usted y yo estaremos en una prueba hasta que Dios cumpla lo que Él tenga que cumplir. Y tenemos que tener paciencia, porque muchos se descarrían. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor en medio del dolor? Se descarrían. Ponga esa palabra en su corazón. Conocer a Dios mientras caminamos con Cristo en el medio de la aflicción es la clave para atravesar el horno del sufrimiento con la ayuda del Espíritu Santo. Repito, conocer a Dios mientras caminamos con Cristo, o sea, conocer su palabra, en el medio de la aflicción es la clave para atravesar el horno del sufrimiento con la ayuda del Espíritu Santo. Conocer sus promesas, conocer su palabra, estar firmes. Por eso la gente está oyendo predicadores que les hace sentir bien, feel good. No tiene nada, no tiene madurez, no tiene esencia, no es real, no es auténtico. Por eso Dios no les permite muchas veces pruebas y tribulaciones porque se descarriarían. Si viniera la persecución a Estados Unidos de América física, la mayoría de las iglesias se cerrarían y aún ministros negarían el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la iglesia no está lista para una persecución. ¿Por qué hay persecución en África, en el Congo y en Nigeria y en Sudán, en Etiopía? ¿Por qué hay persecución en Asia, en muchos países, en Bután, en Nepal y otros países? Países musulmanes, países árabes,
países hindúes, países budistas. ¿Por qué no hay en Estados Unidos? Porque Estados Unidos no tiene nivel espiritual para soportar una persecución física. Por eso no viene, porque si viniera, las iglesias cerrarían. Muy pocos ministros, muy pocos cristianos estarían listos para la lucha, la prueba, la tribulación, que tendrían que decidir entre sus vidas o dar sus vidas por Cristo. Así que esté firme en Cristo. George Vince, un pastor que vivió en Rusia antes de la caída del comunismo soviético, fue muy perseguido por su fe. Aún así, por severo que fuera el maltrato o la represión a él y los creyentes que le acompañaban, decidieron que iban a obedecer cada una de las leyes rusas, fueron justas o injustas. Con excepción a las leyes que les obligaban a dejar de adorar a Dios o desobedecer su palabra, esos valientes pastores doblaron sus espaldas para ser buenos ciudadanos. Incluso en los campos de concentración rusos obedecieron las reglas, a menos que entraban en conflicto con su adoración o que contradijeran de forma directa una verdad contenida en la Biblia, en la palabra de Dios. Su ejemplo los convirtió en héroes, no solo entre los cristianos, sino en toda Rusia. Y a los ojos del mundo, la causa de Cristo seguía avanzando, porque eran pastores maduros. Y los que estaban con él eran cristianos maduros, aptos para el dolor y el sufrimiento. Tanto Pedro como Pablo les dijeron a sus lectores que vivían bajo la tiranía del gobierno romano, que vamos a leer en Fuego de la Prueba, que obedecían las leyes de la tierra, que respetaran las autoridades y pagaran los impuestos. Romanos 13, 1 y 1 Pedro 2, 13. Dios ordenó al gobierno humano para nuestro bien y desea que obedezcamos las leyes, que nos gusten o no nos gusten. ¿Desde cuándo no infrinjan lo que es obedecer a Dios? Como dijeron Pedro y Juan, importa obedecer a Dios que a los hombres. O sea, algún día llegará la persecución en los Estados Unidos. Ya está, de una manera sutil, no física, pero están muchas organizaciones, muchas compañías grandes, muchas empresas son anticristianas, anti los cristianos, anti Dios, anti Biblia, anti Cristo. Son contra el Señor. Entonces, va a llegar la persecución, porque Cristo dijo bien claro, y de todos y por todos seréis odiados por causa de mi nombre. Por eso tenemos que estar firmes, porque va a llegar. Usted tiene que estar maduro y enseñar a tus hijos que no nieguen a Cristo, porque va a llegar la persecución. Nadie lo quiere, nadie quiere sufrir, nadie quiere dolor, nadie quiere sufrimiento, pero va a llegar. Ese es el final de la primera parte de ese mensaje, caminando con Dios en medio de las pruebas. Quede con nosotros para la segunda parte. Ese es el final de la primera parte. Muchísimas gracias por estar con nosotros y quede con nosotros para la segunda parte. Muchas gracias. Bendiciones. El Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas,
países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram, Josué Irión Oficial, y también en el YouTube. Están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web, www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638. Y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio, llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias, y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.